Existe una gran cantidad y variedad de libros pop-up, al igual que los mecanismos y técnicas que se utilizan para la creación de los libros, como lo son los dobleces paralelos, dobleces en ángulos, ruedas, lengüetas y como muchas otras. Son algunos de los mecanismos bases que existen para la creación de las técnicas, como libros con solapas, libros con lengüetas, libros carrusel y muchas más. Todas ellas pueden evolucionar y unificarse, con el fin de conseguir estructuras con mayores dimensiones o elementos. Otra de sus características que se emplean son los ángulos, es decir, el grado de apertura para que se forme una estructura en su totalidad. Las más comunes para los libros son de 90 grados, 180 grados y de 360, y la combinación entre ángulos. Dicho esto, la pregunta que se formula es la siguiente: ¿cuáles serían los elementos, técnicas y ángulos de las ventanas emergentes del libro pop-up para representar, reforzar y enfatizar un cuento corto de terror del autor Edgar Allan Poe que va dirigido a un público de jóvenes y adultos? Ramon Llull fue un filósofo y poeta. Realizó un libro de antología alrededor del año 1306, en el cual intenta explicar la teoría sobre la posible existencia de Dios basándose en la numerología, un estudio sobre el significado de los números en el que cada letra del alfabeto tiene un número asignado, y aplicó en el libro una técnica llamada disco en la cual el momento de girar apuntaba hacia alguna imagen o palabra. A partir de este método utilizado por Ramon Llull comenzaron a surgir y a ser populares los libros pop-up sobre temas científicos para poder demostrar gráficamente teorías, conocimientos o métodos sobre las ciencias que estudian la medicina humana, la flora y fauna, astrología o temas religiosos. Con el tiempo se buscaron nuevos métodos y diseños para los libros pop-up, y quién mejor para innovar libros pop-up que un ingeniero del papel, como lo fue el alemán Meggendorfer en el siglo XIX, diseñando diferentes mecanismos y técnicas para los libros, que tengan las características de abrirse casi en su totalidad, una estructura compleja y delicada al igual que caros. Ron van der Meer, otro ingeniero del papel, se enfocó más en los materiales para la realización de los libros, que aparte de contener mecanismos fuertes, fueran resistentes, enfocándose en el papel y el pegamento, dándole paso al libro Monster Island y después Silent Ship, un libro sobre barcos dirigido a un público de edad mayor. La clasificación de libros pop-up. El ensamblaje de cada libro maneja cierta complejidad, delicadeza, composición y diseño. Las piezas son impresas en el material correspondiente y después traqueladas, la cual es una herramienta con bordes cortantes para realizar cortes o estampados a presión, y al final lo realiza un ingeniero para el ensamblaje de las piezas. El proceso de diseño puede llegar a tardar 2 años o más, dependiendo de la calidad del producto que se quiera tener. La clasificación de los libros pop-up es a partir del mecanismo que emplea en el desplazamiento de las piezas al momento de abrir o pasar página, como lo son los libros con solapas, libros carrusel, libros ruletas o libros escenarios, entre otros. Las estructuras bases son dobleces paralelos, dobleces en ángulo, ruedas y lengüetas. En ellas existen entre 18 o más diferentes métodos de empleo. Literatura. Como lo describe la Real Academia Española, arte de la expresión verbal o conjunto de las obras que versan sobre una determinada materia. Son algunas, pero con ellas podemos determinar que al principio la literatura utilizó como instrumento la palabra como medio de distribución. Por el siglo XVII a la literatura se le conocía como poesía, y en el lugar donde podía apreciarse su finalidad es en las obras musicales, en los cuales podía hablarse o cantarse. Por lo tanto, la literatura en sus inicios era meramente verbal, para que después se manifestara de forma escrita. Puede abarcar cualquier tema y género, y algunos no tenían que ser precisamente versos. Por lo tanto, la literatura se dividió formando géneros literarios en los cuales cada uno abarcan subgéneros. El género lírico se identifica por la realidad que existe en los seres humanos
En el género dramático se manejan diversos problemas, pero en este caso, y el que se está abarcando en esta investigación, es el género épico, en el cual se encuentran, describen y o narran figuras o personajes ficticios o reales, aunque son normalmente ficticios, también conocidos como epopeyas, género épico que abarca temas como legendarios o históricos. En el género épico se encuentran subgéneros, los cuales son la epopeya, poema épico, romance, fábula, epístola, leyenda, novela y cuento. Literatura de terror. La literatura de terror se sumerge en mundos sin leyes que resultan hostiles y terroríficos, también llamado gótica, manejando características de cosas sobrehumanas y sobrenaturales, con un único fin, el de conseguir miedo en los lectores. Para el siglo XIX ya existen diferentes exponentes importantes involucrando a Europa y América, en los cuales surge un autor muy influyente del género de terror, conocido como Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe comenzó su labor literaria como redactor en un periódico en Baltimore, en el que aparecieron narraciones, poemas y relatos que posteriormente generaron notoriedad en los lectores, debido a su estilo abrasivo y elegante. Su labor como crítico literario ganó influencia con el paso del tiempo. En 1840 publicó Cuentos de lo grotesco y lo abresco. Luego de su éxito, sobrepasó los límites con El escarabajo de oro y finalmente El cuervo, que lo llevaron a la cumbre de su reputación literaria en 1845. La literatura de terror fue un género que adoptó para satisfacer sus gustos desarrollados en un ámbito gótico y siniestro. Lleno de intervenciones sobrenaturales, su estilo, tanto en atmósfera opresiva como en relatos con efectos sobreposesivos al final. Siendo un maestro del terror y fundador del género policial, también se conoce a Poe su papel de precursor en la literatura de ciencia ficción por algunos de los relatos contenidos en las narraciones extraordinarias. Segmentación del mercado. Es un método del estudio sobre el mercado, el cual busca los diversos gustos, necesidades y otras características que rodean a los consumidores y que los lleva a realizar alguna compra, con un método de división sobre los diferentes mercados en los distintos subconjuntos de consumidores que tienen necesidades comunes o específicas. Su fin, como ya mencionamos, es el de descubrir las necesidades y deseos de los grupos que se obtuvieron de las divisiones de mercados o consumidores, para poder ofrecer satisfacciones sobre las necesidades que surgen de los grupos. En esta ocasión, el estudio será con el fin de conocer características de segmentación sobre el público específico de jóvenes y adultos a los cuales va dirigido el libro Pop-Up, es decir, identificar el público objetivo o el grupo de consumidores ideal al que se dirige el producto. La división y agrupación de consumidores se enfocan por características similares y se parte de un mercado heterogéneo para después dividirse en grupos homogéneos y lograr una adecuada segmentación. Existen dos enfoques. Uno es la segmentación de mercados y la otra la segmentación de productos. En la segmentación de mercados o clientes se basa en la agrupación de los clientes en base a criterios que los diferencien. Y en la segmentación de productos se basa en la agrupación de los clientes sobre los beneficios, percepciones o conducta hacia un producto. Diseño editorial. El diseño editorial es la maquetación y la composición de publicaciones como revistas, periódicos, libros, etc. En este caso, la maquetación es para un libro pop-up, en donde se manipulará la parte del texto, pero teniendo en cuenta la zona en donde se encuentra la estructura. El titular. El titular es la primera impresión y una de las causas más importantes por la cual llega el lector. Sin el titular, los posibles lectores no sabrán de antemano de lo que podría tratar el libro o realizar curiosidad al lector. El titular en esta ocasión será un titular directo, es decir, va directo a lo que se enfoca o trata el libro.
en este caso es el gato negro. Cuerpo del texto. El cuerpo de texto es la parte donde se dan o manejan las explicaciones, la profundización de la información. El exponente da la idea y puede estar acompañado de fotografías o ilustraciones para poder completar o reforzar el mensaje que se maneja en la lectura, que en este caso todo el libro estará acompañado con estructuras pop-up que serán ilustradas, enfatizando las partes donde el protagonista del libro saca su lado más oscuro y violento, y en donde parece perderse a sí mismo. Para el libro pop-up la tipografía será de 12 puntos. Los cuerpos de texto estarán alineados dependiendo de la página donde se encuentran. En las páginas del lado izquierdo el texto estará alineado al lado izquierdo, y en el caso de las páginas del lado derecho el texto estará alineado a la derecha. Todo esto con el fin de permitir y optimizar el espacio para las estructuras pop-up. Impresión. Para la impresión será inyección de tinta, tanto para los textos como para las ilustraciones y las estructuras pop-up. El material el cual se realizará la impresión será en opalina blanca, con un gramaje de 225. Este material se seleccionó por el gramaje, ya que es resistente a los dobleces, que en este caso es beneficiario para las estructuras pop-up. Armado y pegado. Para esta última parte los elementos serán pegados con pegamento blanco de barra, para partes pequeñas, y que no manejen piezas grandes o sean la espina dorsal de alguna estructura de papel. Sin embargo, para las que sean el soporte o tengan la unión de muchas piezas se utilizará silicón transparente, colocando el pegamento de manera uniforme en una cantidad moderada para no generar pliegues innecesarios en el papel.